¿Cómo? Buena, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que qué es esto, profe? ¿A qué te referís? A ver, acláramelo. Eh, a lo que mando. Estás escribiendo en el chat y no sé qué. Estás escribiendo en el chat que me pones, no sé qué es lo que me estás preguntando. Estamos en la clase de termodinámica hoy, que vamos a empezar trabajo práctico de presión. No sé si es eso lo que querías decir o preguntar. Ah, el link ese no, es de la pizarra, es de ahora lo que yo le voy a compartir. Es el link de la pizarra que voy a usar, es como el pizarrón. Ah, ahora te entendí lo que me estás preguntando. Ya ahora te entendí. Lo que está arriba es el link de la pizarra que voy a usar. El pizarrón digital, digamos. Todavía no hay nada, está todo en blanco. Vamos para unos minutitos más a ver si se acoplan algunos más. Justo hay que voy a empezar a explicar los ejercicios.
Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, somos poquito, muy poquito. ¿Qué les pasa? Uy, ahí se me fue otro encima. Mm, Éramos poco y se me raja uno. Pero, bueno, a ver si aparece alguno más. Bueno, mi día hoy era empezar a darle digamos, orientarlo para hacer los ejercicios del trabajo práctico que no lo subí, lo voy a subir ahora, que va a ser el de presión, ¿sí? La idea es que ustedes o tomen nota, vayan lo que yo voy poniendo como guía para la resolución, o que vayan tomando captura de pantalla, ténganlo presente cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Eh, Buah, qué cosa, che, qué poquito a poquito. Ahí aviso en el grupo a ver si se puede Sí, venir alguien a más. ver si. Sí, yo le había mandado a la preceptora también. Sí, sí, lo mandó la preceptora del grupo. Sí. Bueno, ya les digo, tengan o bien copien, digamos, tengan un papel ahí, vayan anotando, o tomen captura de la pantalla, pero bueno, les voy a tirar la manera, vamos a ir entre los que somos, de ir armando y pensando, después digamos, el ejercicio numéricamente lo resuelven ustedes, pero un poco pensando cómo se arma, ¿sí? Ahí está, me entró uno que entró y salió, bien. Vamos a ver, yo lo voy a compartir. Todavía no se lo subí, pero ni bien termino se lo subo, el trabajo práctico nuevo. Esperen que estaba chusmeando una cosa. Eh, Acá. Acá. Bueno, ahí. Bien, muy bien. Uno más adentro. Bueno, vamos a arrancar con la nuevo trabajo práctico, que no lo subí, pero se lo subo ahora cuando termino, que va a ser. Bien. Acá me parece que me quedó. En realidad es trabajo práctico 3 y acá me quedó 4. Bueno, no importa. Después ahora cuando subo lo cambio. Me quedo con un número distinto porque se ve que una vez le cambié la numeración y bueno, me quedo con 4 ahí arriba. Pero va a ser el 3. Que 0, 1, 2 y el 3. Si no estoy equivocado. Esperen que quiero ver una cosa. Está bien, el 3, sí. 0, 1. Sí, el 3 está bien. Perfecto. Bueno. Entonces, acá vamos a agarrar, vamos a empezar. Bueno, en el caso este que tenemos acá, vamos a empezar, ya digo, todo con presión, ¿sí? Así que, acá adentro, eso gris que se ve ahí en el dibujito, vamos a darle un toquecito más, ahí está. Esto gris que se ve acá sería un gas, ¿sí? Dice, un gas contenido en un dispositivo cilindro émbolo. Bueno, el cilindro es toda esta parte, ¿sí? Es el recipiente, digamos así, que contiene el gas y a su vez contiene el émbolo. El émbolo sería el pistón, es la parte esta que está acá, ¿sí? Esto es el pistón o el émbolo, ¿sí? Y esta parte se puede mover, puede subir o puede bajar. Obviamente uno supone que acá el roce en esta zona es cero, ¿sí? Por eso dice entre los que no hay fricción, ¿sí? Obviamente igual está bien cerrado, está como sellado, pero no hay roce. Obviamente uno lo considera así para hacerlo fácil, ¿sí? El émbolo tiene, dice, un área de sección transversal de 0,0035 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy acá a la pizarra que había puesto. Bueno, los que se incorporaron recién, traten de ir tomando nota, porque yo le voy tirando los puntos, las ideas, el razonamiento para hacer los ejercicios, ¿sí? Para encararlos los primeros. Así que vayan o bien tomando nota o bien haciendo captura de pantalla, ¿sí? Bueno, entonces, lo que me está diciendo de esa área, de esa superficie, de esa sección, es que el pistoncito ese, ¿sí? Está acá, este pistoncito, si yo lo miro de arriba, es una circunferencia, ¿sí?
Y justamente el área de esa circunferencia, ¿sí? Toda esta superficie, eso es lo que vale 0,00, esperen que no me acuerdo, 35 creo que era. Sí, 35. ¿Sí? Esa es la superficie del pistón o del émbolo. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es lo que dice hasta ahí. Ah, y dice que la tapa, o mejor dicho, el pistón, el émbolo este, pesa 32 newton. Es decir, esto tiene un peso acá que vale 32 newton. ¿Sí? Ese es el peso de la tapa. Y obviamente hace presión, compacta, comprime el gas también, ayuda a eso. Por el otro lado dice, hay un resorte, o mejor dicho, un resorte comprimido. Esperen que voy a dejar entrar uno más. Dice, un resorte comprimido sobre el émbolo, dice, ejerce una fuerza de 150 newton. Es decir, esta fuerza, que es otra fuerza, la hace el resorte. ¿Sí? Y también obviamente ayuda otra fuerza más, ¿sí? A compactar, a comprimir el aire que está ahí abajo, ¿sí? El que está encerrado acá adentro. Tengo la fuerza del resorte, perdón, acá, y tengo la fuerza del peso de la tapa. Y aparte dice, si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, ¿sí? Es decir, la presión de la atmósfera, de los 50 kilómetros de altura que hay de acá hasta 50 kilómetros de altura, toda la presión del aire genera esta presión que dice acá, 95 kilopascales. Lo que hay que calcular es la presión absoluta y relativa del gas adentro del cilindro. Vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a empezar por la parte relativa. ¿Qué significa la presión relativa? No lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar en el otro acá. En este, acá. Yo quiero calcular la presión relativa, es decir, tengo el peso, sí, vamos a poner así, el peso del émbolo del pistón. Si resulta más fácil, vamos a poner pistón. ¿Sí? Tengo el peso del pistón y tengo también la fuerza que hace el resorte. ¿Sí? Acá también tengo la fuerza del resorte. Bueno, esas dos fuerzas obviamente comprimen al gas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo calculo, digamos, cuál sería la presión que hacen estas dos cosas? ¿Cómo puedo calcular la presión que hace el peso de la tapa o el peso del pistón y la presión que hace el resorte? ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular esas dos presiones? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para calcular una presión? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas necesito para conocer la presión de algo? ¿Qué necesito conocer? ¿Nada? ¿Cero, cero? ¿Cómo calculo la presión de algo? Yo agarro una chincha, agarro un destornillador y quiero calcular la presión que hago sobre algo. La fuerza y el área. Fuerza y área, muy bien. Entonces, necesito Ahí la ya lo fuerza. guacho. Bueno, entonces, ¿cuántas fuerzas tengo acá en este esquemita? Área o superficie, ¿eh? Área y superficie son sinónimos, ¿sí? ¿Sí? Lo pongo acá abajo, sub de superficie, ¿sí? No de sopa, ¿sí? Superficie o área son exactamente iguales. Bueno, entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos acá actuando sobre el gas que está acá adentro? Sobre el gas que está acá. Sobre todo de este gas. ¿Cuántas fuerzas actúan? Dos, profe. Dos. Entonces, si tenemos dos fuerzas, ¿cuántas presiones hay? Dos. Dos. Y la presión de todas las cosas, ¿sí? De todos estos objetos que hacen fuerza, digamos así, que hacen presión, va a ser la suma, ¿sí? Es decir, yo voy a tener acá abajo, voy a poner acá. Entonces, la presión relativa, y ahora les aclaro por qué pongo relativa solamente, ¿sí? La presión relativa
va a ser igual a la presión del resorte, quiero escribir chiquito, cuesta escribir chiquito, más la presión del émbolo. A ver si me sale émbolo. O pistón. Ahí está, me quedó. Émbolo. Émbolo o pistón, ¿sí? Esto es pistón. Si lo quieren ahí chiquito, a ver si me sale. Pistón, es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, estamos de acuerdo. La presión relativa, ¿por qué puse esas dos cosas? Porque justamente la presión relativa es los objetos que hacen presión al gas que está encerrado acá adentro, ¿sí? Esperen que voy a poner, esto es el ejercicio 1, ¿sí? Ay, qué feo que me quedó ese, parece cualquier cosa menos uno. Ejercicio 1, ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué presión relativa? Cuando yo hablo de presión relativa, tengo que contar todas las cosas que hacen presión al objeto, pero no tengo que contar la presión atmosférica. Vuelvo a repetir, cuando hablo de presión relativa, es sumar la presión de todas las cosas, de todos los objetos, que comprimen algo, pero no tengo que contar la presión atmosférica. ¿Queda claro eso? Sí. En este caso tengo, aparte de la presión atmosférica, que también los 50 kilómetros de, digamos, los 50 kilómetros de altura del aire también comprimen, ¿sí? Pero esa no la tengo que tener en cuenta ahora. Cuando hablo de cosas relativas, presión relativa, cuento todos los objetos que hacen presión, pero no cuento la presión atmosférica. Esa la hago cero en este momento. Entonces, para mí, las fuerzas que actúan, que no son la presión atmosférica, son la fuerza del peso, de la tapa, del émbolo, del pistón, y la fuerza del resorte, ¿sí? Entonces, bueno, la presión relativa va a ser la suma de esas dos presiones, ¿sí? Entonces, tengo que aplicar esta formulita, ¿sí? Para los dos casos, ¿sí? Es decir, tengo que aplicar, voy a hacer al revés, voy a sacar la flecha. Voy a tener presión del resorte, lo tengo acá. Tengo que sacar la fuerza del resorte, que la tengo. Esperen que voy hasta acá. Ah, me pasé. Ahí está. Son los 32 newton, ¿sí? Dividido la superficie, que la tengo acá, 0,035 metros cuadrados. Y... ay, me pasé. Un clic de más siempre doy. Ahí está. Y la otra presión, la presión del émbolo o del pistón, son la fuerza o el peso que tiene el pistón o el émbolo dividido la misma superficie, porque las dos fuerzas actúan sobre la misma superficie, ¿sí? Esta superficie es común, yo tengo, si lo miro de arriba, están las dos fuerzas, ¿sí? Actuando sobre esta superficie. Se distribuyen estas dos fuerzas, ¿sí? Esta y esta. Sí. Esta fuerza se distribuye sobre esta superficie y esta fuerza también se distribuye sobre esta misma superficie, ¿sí? ¿Pregunta hasta acá que quieran hacer mientras...? No, profe. Bien. Bueno, entonces, la cuentita la hacen ustedes, ¿sí? La cuenta la hacen ustedes. Lo único que tienen que tener presente... uy, no me digas que esto no va un poquito más para abajo, a ver. A ver. Me parece que no. Claro, mancha en el papel hasta acá, nada más. Qué macana que es esto. Bueno, no importa. Ahora me arreglo. Bueno, entonces, justamente, yo tengo que aplicar la definición, esta es la definición de presión, la tengo que aplicar a estos dos términos, ¿sí? Entonces, tengo que hacer los 32 newton, que es la fuerza del peso de la tapa, dividido esta área, ¿sí? Que es la superficie del pistón vista de arriba, y sumarle también la otra presión que hace el resorte, que es la fuerza, que era 150 newton, dividido la misma superficie. Acuérdense que cuando uno hacía newton dividido metro cuadrado, esa unidad tenía un nombre. ¿Se acuerdan qué unidad tenía cuando divide esas dos unidades de fuerza y superficie? ¿Cómo se llamaba?
¿Cuál era la unidad? ¿Qué nombre se le había asignado? ¿No se acuerdan? ¿Nada? ¿Ni una palabra? ¿Cómo se llamaba la unidad que salía de hacer Newton sobre metro cuadrado? Pascales, ¿no era, profe? Pascal, exactamente. Pascal, ahí está, Pascal. Entonces acá las dos cuentas, ¿sí? Este número más este número le va a quedar en Pascal. Cuando suman, siempre tienen que sumar, se lo pongo acá, sumar en la misma unidad. Siempre, no usar kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, voy a hacer una cosa porque esto queda feo. Es bastante difícil andar. Espero que lo voy a escribir con esto porque esto es más importante. Ahí está. Sumar o restar siempre, bueno, en la misma unidad. Esto es importantísimo. Es decir, no puedo sumar chancho con flores, flores con batata, no puedo. Tengo que sumar o restar siempre en la misma unidad. No importa en cuál. Acá, bueno, va a quedar, prácticamente acá va a quedar Pascal, entonces uno suma Pascal, ¿sí? Pero pueden sumar en cualquier unidad, ¿sí? De unidad de presión que vimos, ¿sí? Si hay alguna que, vamos a ver ahora más adelante, que una va a aparecer en una unidad y después le aparece otra en otra unidad, bueno, van a tener que elegir y sumarlo en alguna de esas unidades. Si no se dice nada, si el ejercicio no dice del resultado en tal unidad, sumen en la que ustedes quieran. Pero no sumen y resten unidades distintas. Es como decir, 1 metro más 10 centímetros, ¿sí? No es 11. Es 1 metro más 10 centímetros, ¿sí? Es decir, tengo unidades distintas. Tengo que correr la coma y sumar todo en metro, ¿sí? O todo en centímetro. ¿Se entendió lo que dije hasta ahí? ¿Sí? Acuérdense, sumar y restar en la misma unidad. No me confundan, no me sumen chancho y flores todos juntos, ¿sí? Sí. Bueno, la cuentita esta la hacen ustedes con los números que están ahí, ¿sí? Y acá tenemos hasta ahora presión relativa, ¿sí? Es decir, sí. Preguntando. Hay un compañero que mandó un mensaje Sí. que dice que no puede entrar por el link. Me preguntó el código, no sé cuál es el código. Lo puse hoy está en el tablón. Yo entré con ese, me meto en el tablón y apreté ese que está en el tablón. Ah, dale. Dale, ahí le digo. Sí, me mandó un mensaje recién. Es el mismo que está en el tablón. Yo entro a la página del Classroom y me meto como lo mismo que verían ustedes. Dale, ahí le digo. No usé ninguna cosa distinta. Es este mismo de acá, del tablón este. Acá, este es el link. Así que decirle a ver si. Por ahí está usando otro, está cliqueando en un link anterior, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá dijimos presión relativa, ¿por qué? Porque son todas las cosas que le hacen presión al gas que está encerrado que no es la presión atmosférica. Es decir, sumo todas las cosas que hacen presión que no sean la presión atmosférica. Cuando hablo de presiones relativas, no tengo en cuenta, no la sumo, la descarto a la presión atmosférica. Por eso ahora no le di bolilla, porque calculé presiones relativas. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Estoy midiendo respecto del cero en la atmósfera, ¿sí? Como habíamos visto en la presión atmosférica. ¿Sí? Ven qué pasó para acá. Estamos midiendo respecto de este cero. De este cero que está acá. Estamos midiendo respecto de este cero. Entonces, a la presión atmosférica del lugar, ¿sí? No la tengo en cuenta, la descarto, la saco, como que no me interesa, ¿sí? Bueno, vamos a pasar otra vez acá y vamos a pasar acá. Bueno, o vayan tomando nota de esto o péguenle una captura de pantalla porque ahora yo voy a pasar a otra, digamos, voy a hacer otra filmina, o mejor dicho, otro párrafo, otro pizarrón de esto, voy a generar otra hoja. Porque ahora el ejercicio nos pedía, aparte de la presión relativa, nos pedía la presión absoluta, ¿sí? Díganme si
Si alguien está copiando o si capturan pantalla, avísenme porque yo voy a pasar a otra y cualquier cosa después vuelvo para atrás, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios son, profe? Los ejercicios en total en el trabajo práctico son como 7, si no me equivoco, pero digamos que no van a poder desarrollar más que hasta el 5 con suerte. El 6 y el 7 yo tengo que explicarle otras cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, lo que nos faltaría, que dice el ejercicio, que está acá, dice que, bueno, esta parte ya la tenemos, ¿sí? La presión relativa ya la tenemos calculada. Lo que faltaría es la presión absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la presión absoluta? ¿Cómo se calcula la presión absoluta? Bueno, si se fijan acá, habíamos visto la última clase que para pasar de un valor que estaba en la escala relativa, pasarla a la escala absoluta, teníamos una sola formulita, que es esta que está acá, no hay otra. ¿Sí? Entonces me dice que si yo tengo la presión relativa para obtener la misma medida, pero en la escala absoluta, es decir, medida del 0 allá arriba a los 50 kilómetros del espacio, lo que tengo que hacer es sumar la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente eso, al número que yo ya calculé acá, ¿sí? A este número, le tengo que sumar la presión atmosférica. Es decir, la cuenta es sencilla. Esto sigue siendo el ejercicio 1, ¿sí? Miren que lo voy a cambiar el curso, bueno, cambié con negro. Esto sigue siendo el ejercicio 1, lo único que la presión absoluta, entonces va a ser la formulita que dijimos recién. Presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica del lugar donde me dice supuestamente acá el ejemplo, el ejercicio me pone cuál es la presión de ese momento en ese lugar. Entonces, esto lo tengo, si se fijan acá, dice 95 kilopascales, ¿sí? La presión atmosférica, así que este dato lo tengo, ¿sí? Esto lo tengo, 95 kilopascales. ¿Sí? Y después, la formulita decía más o menos la presión relativa. En nuestro caso, la presión relativa, ¿sí? ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Es decir, la presión acá, la que hace el resorte y el pistón, ¿aumentan la de la atmósfera o la disminuyen? La presión que hace el resorte o la que hace la tapa, ¿sí? El pistón este, el émbolo, ¿aumentan la... ¿Cómo? ¿Disminuye? Vos fíjate, la presión atmosférica es para acá abajo, ¿sí? Esto es la presión de la atmósfera. ¿Para dónde empuja? Para abajo. El resorte, ¿para dónde empuja? Acá yo tengo la presión atmosférica, que empuja para abajo. ¿El resorte para dónde empuja? Para arriba. ¿Para arriba? Para abajo. El peso de la tapa va para abajo. El resorte está agarrado de este soporte y la única parte móvil que tiene el extremo del resorte es esta parte de acá. Esta parte se puede mover. Esta parte de acá arriba no se puede mover. ¿Sí? Entonces, si esta tapa se quiere levantar, el resorte se comprime y empieza a hacer más fuerza para abajo siempre. ¿Sí? Todo hace presión para abajo, es decir, la presión del resorte y la presión de la tapa, del peso de la tapa, ayuda a aumentar la presión y se suma a la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, hacen más presión que la atmósfera. Le suma presión al resorte y le suma más presión el peso de la tapa, ¿sí? Entonces, como le suma presión, tengo que usar el signo más, no tengo que usar el signo menos, ¿sí? Este valor que yo saco con esta suma, acá lo tengo que usar con el signo más, no lo tengo que usar con el signo menos, ¿sí? Porque la presión esta relativa, acá puse relativo, presión relativa, con A. La presión relativa esta, ¿sí? Ayuda a la presión atmosférica a comprimir más el gas. Eso queda claro acá, se nota en el dibujo, se ve, si no, la idea es que la fórmula le vaya quedando con cierta lógica, ¿sí?
Por ahí ya está medio grabateado ahí, pero... ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Bien. Entonces... Esto ya que presión atmosférica, la presión arriba, esta que la van a hacer sí, cuando está acá, la presión arriba, le dijimos que estas unidades le va a quedar en pascal, ¿sí? Y cuando tengan que hacer la presión absoluta, ¿sí? Acá van a tener kilopascal y esto le va a quedar en pascal. Así que acá van a tener que hacer esta suma, ojo, la van a tener que hacerle un cambio. O este número que está acá lo pasan a kilopascales, o este kilopascales lo pasan a pascal y después hacen la suma, ¿sí? Con respecto a cómo hacer los cambios, ¿sí? Digamos, pasar de una unidad a otra, ahora cuando les explique hasta el ejercicio 4 más o menos, al último les digo cómo usar la tablita de conversión de unidades de presión que está en el apunte, ¿sí? Si no quieren usarla, si no le quieren hacer a mano la conversión, haciendo regla de 3, pueden usar conversores automáticos por una aplicación, una página web, lo que sea. Lo único que les pido es que se fijen bien qué símbolos usan para el punto y para la coma y que no se confundan los puntos con la coma, ¿sí? Yo no voy a fijarme cada una de las aplicaciones o páginas donde entren a ver si ponen bien el número o lo ponen mal. Yo no les voy a decir nada si usan los conversores automáticos, es decir, que le ponen el número a una unidad y se la den otra. Lo único que les pido es que no le invoquen, digamos, no le invoquen mal, miren bien, sépanlo usar el soft y no se equivoquen en confundir puntos con coma y en vez de poner, me ponen 1540 cuando en realidad era 1,4, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sí? Yo no voy a estar mirando soft por soft y página por página. Lo que sí les voy a explicar es cómo hacerlo a mano, ¿sí? Usando la guía, la tabla de conversión que está en la guía que yo les subí. Bueno, hasta acá entonces se entendió lo que tienen que hacer, ¿eh? ¿Sí? Tienen que hacer la cuenta y cuando terminan de hacer la cuenta esta de la presión relativa que está acá, después calculan la presión absoluta sumándole la presión atmosférica. Y hay que tener cuidado de, obviamente, sumar en la misma unidad. ¿Pregunta de esto de lo que tienen que hacer acá? Bueno, o toman nota o le toman captura de pantalla. Ya les digo, así lo van teniendo porque esto después yo cuando cierro la conversación esta se cierra todo, se pierde todo, ¿sí? Bueno, entonces, el ejercicio 1 ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Ahí está. Este ya terminó. Tenemos la presión relativa, absoluta, listo. Fíjense que en realidad todo se va a resumir a hacer, usar dos fórmulas. Esta, que relaciona la presión relativa con la absoluta, y la definición. Presión en fuerza sobre área. Ahí son las dos únicas fórmulas que vamos a usar. Y es más, de estas dos fórmulas, la que más vamos a usar en todos los ejercicios va a ser esta. Esta la vamos a usar en todos los ejercicios, ¿sí? Así que, en cuanto a matemática, desarrollo o expresión matemática que hay que usar, es simple. Lo que hay que tener cuidado es poner los números en el lugar que van y no sumar en unidades distintas, ¿sí? O restar en unidades distintas. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Vamos acá. Dice, un tanque de almacenamiento, piensen en una garrafa, en el depósito de un compresor de aire, ¿sí? Dice, tiene un gas a una presión absoluta, acá me lo está diciendo, presión absoluta de 270 kilopascales, ¿sí? Es decir, me voy para acá, voy a ir vamos a poner ejercicio 2, ejercicio 2, es decir, de la fórmula para pasar de una escala a la otra, valor absoluto es igual, la vuelvo a escribir, presión atmosférica, más o menos la presión relativa. Relativa. Bueno, en el ejercicio 2, fíjense que ya me dice que la presión absoluta son 270. Entonces uno lo que tiene que ir haciendo es eso, poner esta expresión e ir poniendo las cosas en qué lugar van. Este lo tengo que son 270. ¿Sí? Me dice en kilopascales. Kilopascales.
igual. Vamos a ver si tenemos, qué datos tenemos, dice. Si la presión atmosférica local significa del lugar, como si fuera acá la presión de Berazategui, a eso se refiere, ¿sí? Me dice que vale 1,07 bares, ¿sí? Ahí está. Entonces me dice que vale 1,07 bares. ¿Qué significa eso? Significa que esta que está acá es 1,07 bares, ¿sí? Entonces tengo estas dos informaciones. Obviamente la información que no tengo es la información esta que es la presión relativa, ¿sí? Eso no lo sé. Y si leo acá, me dice, ¿qué indicaría un manómetro montado en el tanque? ¿Sí? Este es el tanque, ¿sí? Tengo acá el tanque, y este es el manómetro. Entonces, como habíamos visto antes, todo lo que sea manómetro, ¿sí? Manómetro mide presiones por arriba de la presión atmosférica, es decir, por arriba del cero de la escala relativa. Es decir, son todas presiones más altas que la atmósfera. Y el instrumento que mide eso se llama manómetro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, sí o sí, ese valor, lo que me está pidiendo es que le diga el valor de este instrumento cuánto va a ser, en la escala relativa. Eso es lo que me está pidiendo, ¿sí? Acuérdense, manómetro mide presiones más altas que la atmósfera en la escala relativa. Entonces lo que me está pidiendo es eso, ¿sí? Fíjense, ¿qué indicaría un manómetro? Es decir, me está pidiendo el valor de la presión relativa, ¿sí? Tomando como cero la presión atmosférica del lugar, ¿sí? En este caso sería, la presión atmosférica me dice que vale esto, ¿sí? Acuérdense que este valor que me pone acá, este valor, la presión atmosférica, siempre se mide desde el cero del espacio, siempre se mide desde este cero, ¿sí? Entonces, este valor sería 1,07 bar. Entonces, bueno, yo lo que quiero saber es este largo. ¿Cuánto es esta longitud? ¿Cuánta presión es esta? Él lo que me da es el valor total, me da esto, ¿sí? Fíjense que acá me dice el valor absoluto, 270, ¿sí? Uy, no tenía que hacer eso. Este valor es 270 de alto, lo que pasa es que está en otra unidad, y la presión atmosférica es de 1,07 bares, ¿sí? Y este está en kilopascal. Este está en kilopascal. Bueno, lo que me pide saber es este pedacito. ¿Cuánto marcaría este instrumento? ¿Cuánto marcaría el manómetro? ¿Sí? Que es la escala relativa. Bueno, la fórmula es esta. Este dato lo tengo, me falta la presión relativa. Viene acá el asunto de despejar. Y generalmente, ¿qué empiezan a hacer ustedes cuando despejan? Es muy común, díganme si me equivoco, pero es muy común que empiezan a tratar de que la presión relativa quede del lado izquierdo y les quede así. Presión relativa es igual a algún choclito matemático, ¿sí? Es lo típico que intentan hacer. Consejo número 1, no hagan eso, ¿sí? Cuando ustedes hagan despeje, no hagan eso, porque no es obligatorio. Eso es para que quede lindo, prolijo estéticamente, pero no es necesario y a veces lo lleva a hacer macanas de más. Cuando ustedes tienen que despejar, por ejemplo en este caso yo tengo que despejar esto, primero lo que me tengo que preguntar es, ¿qué cosas acompañan, molestan a la presión relativa? ¿Qué cosa está haciendo una operación matemática a la presión relativa? En este caso, ¿quién le hace una operación matemática? ¿Quién está acompañando la presión relativa? La presión atmosférica. Muy bien. Entonces voy a agarrar este pedacito que tiene, digamos, acá está el signo igual, pero entre el igual y esto, acá no se ve signo, pero si no se ve siempre se considera positivo. Lo voy a pasar a este lado, ¿sí? Y lo voy a pasar, ¿cómo? ¿Cambiado de qué? De signo. De signo. Entonces voy a poner menos presión atmosférica. Esto, presión absoluta. Acuérdense que la presión absoluta siempre es positiva acá, ¿sí? Así que, y tiene un signo más, porque acá no tiene ningún signo menos, así que es positivo. Presión absoluta. Ahora viene el igual. Este ya lo pasé para este lado, entonces el que me quedó es
más menos presión relativa. Acá ya me quedó despejado, listo, ya está, no tengo que hacer más lío de despeje. No tengo que estar pasándolo a la izquierda, la presión relativa sí o sí. No es necesario que esté escrito esto de este lado. Si lo quieren poner y darlo vuelta, lo pueden poner, y es menos complicado que empezar a hacer el despeje típico que suelen hacer, que es empezar a mover esto para la izquierda, después fijarse qué tienen acá, qué molesta lo que pasaron, pasar el otro para el otro lado, y ahí empiezan a hacer más pasajes y más lío y más lugar a meter la pata. Entonces lo que les recomiendo es hacer esto, dejar solo, ¿sí? Despejar en cualquier lado, a la derecha que le quede o a la izquierda, ¿sí? Esto está despejado. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Entonces, esto está despejado. Entonces vamos a ver, ¿qué valores teníamos? Bueno, presión atmosférica. ¿Cuánto era la presión atmosférica? Este valor que estaba acá. Bueno, el signo menos lo tengo que poner ahora porque es por despejes el signo menos. Entonces tengo que poner 0,7 bar. Más presión absoluta, que la tenía, que era 270. Kilopascales. ¿Puedo hacer esta cuenta como está acá? 1,07 menos, ¿le puedo restar a los 270? ¿Le puedo restar esto? No. No. ¿Están en qué? ¿En diferente qué? Unidad. Unidad, exactamente. Entonces, ahora yo les digo cómo hacer los cambios. Esperen que ya les doy un ejercicio más y después vemos cómo se pasa de una unidad a otra y cómo se usa la tabla. Ya les digo, el que quiere usar un conversor de alguna aplicación, la usa, ¿sí? Pero tengan cuidado no meter la pata con las comas y con los decimales, con el punto o con la coma, ¿sí? Bueno, para hacer esta cuenta tengo que, a ver, esperen, me voy a fijar a ver si no lo pedía en algún valor especial. Creo que lo pedía, no pide que con ningún valor, ¿sí? Así que lo puedo sumar en cualquier valor. O paso esto a bares, o paso esta parte a kilopascales, y lo sumo, ¿sí? Y ahí voy a tener la presión relativa. Pero les hago una pregunta. ¿Esto va a ser más o va a ser menos? ¿Qué signo le dejo acá? ¿Es importante dejarle un signo acá? ¿Si es más o menos? No. ¿Qué les parece? El signo se va a determinar después de que se haga la suma. Perfecto, el signo acá no interesa. Entonces, justamente, el signo va a aparecer, la presión relativa me va a quedar con el signo que me dé la cuenta esta, ¿sí? Si fuera menos 5 más 10, entonces me va a quedar 5 positivo. Ahora, si fuera menos 10 más 5, entonces me va a quedar menos 5 negativo, ¿sí? El menos o el más lo va a sacar esta cuenta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso les digo que es más fácil cuando despejan que hagan este estilo. Se fijan qué es lo que le falta y mueven todo para el otro lado, pero no que les quede todo acomodadito. Si ustedes después quieren reescribir esto, empezando desde acá y poniendo presión relativa es igual, si ustedes quieren hacer esto, lo pueden hacer. Presión relativa es igual, es decir, puse esto ahora del lado izquierdo y lo que estaba del lado izquierdo lo pasé al lado derecho, ¿sí? Pongo menos presión atmosférica, es lo mismo. Si matemáticamente acá no hay ninguna diferencia, entonces acomódenlo como ustedes quieran, pero cuando despejen tengan cuidado de no hacer más pasos de los necesarios. Eso es importante porque evita hacer errores, ¿sí? Esto que está acá arriba, esto es lo mismo que está acá abajo, ¿sí? No importa que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda, es exactamente igual. Bueno, entonces, lo que pregunta es eso, ¿qué indicaría el manómetro montado en el tanque? Bueno, tengo que hacer la cuenta esta, llevarlo a los dos a la misma unidad y hacer la cuenta, que va a quedar una resta. Y va a quedar con la unidad que yo quiera, o elijan bar o kilopascales. ¿Sí? Bueno, tómenle captura o van copiando o toman captura del ejercicio 2 porque después lo van a tener que pasar esto a ustedes y hacer las cuentas, ¿sí? ¿Puedo mover la pantalla o no? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a ir. Son bastante no son largos ni complicados. Vamos a ir al 3.
y lo vamos a dejar en el 3, ¿sí? Ojo, después si entienden bien hasta acá, hasta el 3, el 4 lo podrían hacer perfectamente. El 5, a cuentas, tiene que ser la misma cuenta que vengo haciendo hasta ahora. Por ahí que es media confusa la tablita esta. Pero el 4 lo podrían hacer perfectamente ya con estos 3 ejemplos o maneras de cómo encarar y pensar los ejercicios estos. Bueno, vemos el 3 y por hoy terminamos acá, ¿sí? Igual ya les digo, podrían hacer hasta el 4 sin ningún problema. Bueno, yo me pasé ahora ejercicio 3, vamos a hacer. Bueno, el ejercicio 3 dice lo siguiente. Dice, un tanque de nitrógeno, ¿sí? Este tanquecito, piensa que es como la chancha de un GNC, de un auto, ¿sí? El tanque, ¿sí? Un tanque de nitrógeno tiene un manómetro, entonces ya cuando dice manómetro, así, y no dice otra palabra más, lo que viene acá atrás, que dice de Bourdon, por ahora no le demos bolilla, es un método mecánico de medir la presión, que lo vamos a ver a partir de las clases que vienen, mientras ustedes van haciendo los ejercicios, yo les voy a ir mostrando cómo es el funcionamiento de los manómetros, ¿sí? Y hay un manómetro que se llama Bourdon y vamos a ver por qué se le llama así. Pero es un manómetro, ¿sí? Cuando uno habla de manómetro, ya lo que tiene que tener bien en claro es que la información que le está dando es esto. Mide cuánta presión hay por encima de la presión atmosférica de ese lugar. Me está dando esta información, manómetro. Que esté construido como esté construido, eso es otra cuestión. Pero si es manómetro, me está dando en escala relativa, me está dando esto. ¿Cuánto hay por encima de la presión atmosférica? Signo, obviamente, positivo, ese valor. Entonces, esperen que vamos al ejercicio. Dice, un manómetro de Bourdon que indica, entonces ya me está diciendo cuánto marca el manómetro, ¿sí? 120 milímetros de mercurio. Entonces acá, bueno, tengo que presión absoluta es igual, fíjense que siempre encaro con la misma fórmula, presión atmosférica más o menos presión relativa. Pero en este caso, la presión relativa ya me dice cuánto es, 120. ¿Sí? Son milímetros de mercurio. ¿Y qué dice? Que la presión relativa, ¿quién la mide? Un manómetro. Y un manómetro siempre mide por arriba de la presión atmosférica. Es decir, siempre mide con valor positivo. Así que en esta formulita yo, este valor, ya sé que es positivo. Ahí, de la presión atmosférica del lugar donde está, yo sé que está por arriba, hay una presión hecha por el gas, que es de 120 milímetros de mercurio. Es decir, hay una sobrepresión, hay más presión todavía que la atmósfera. Entonces, signo positivo. Bueno, vamos a seguir buscando a ver qué otra información hay. Dice, ¿cuál es la presión absoluta? Es decir, me pide presión absoluta. Es decir, lo que me está diciendo es que lo que no sé es esto de acá. Así que me va a tener que dar, en algún momento tiene que aparecer esto. ¿Cuál es la presión absoluta? En el tanque, ojo que acá me pide que la unidad tiene que estar en kilopascales, ¿sí? Si la presión atmosférica es de 107 kilopascales. Es decir, esto vale 107 kilopascales. La cuenta es sencilla, hay que sumar. ¿Puedo sumar como están en estas dos unidades? ¿Así como está? No. No. Hay que hacer una conversión. En este caso sí, lo que les dice es que esto tiene que estar en kilopascales. Así que sí o sí, la única conversión que van a tener que hacer acá es pasar esto, 120 milímetros, pasarlo a kilopascales, ¿sí? Y hacer la cuenta. ¿Está bien? Acá, digamos, terminó la primera pregunta que me hace, terminó acá. Listo. ¿Sí? La segunda, ¿pregunta hasta ahora que quieran hacer? No. Bueno, la segunda pregunta que dice acá es más bien teórica, no es numérica, ¿sí? Dice, ¿qué instrumento utilizaría? ¿Para qué? Para medir la presión absoluta. Entonces, ¿se acuerdan qué habíamos hecho cuando para medir presión absoluta? Si yo quiero medir cualquier presión absoluta de cualquier cosa, este instrumento o este instrumento, ¿cómo los íbamos a llamar? ¿Con qué nombre lo íbamos a llamar? ¿A este instrumento o a este? ¿Se acuerdan cómo lo íbamos a llamar?
¿No se acuerdan? En realidad es un instrumento que ya lo nombré, ya fue nombrado el instrumento, ya está puesto, ya está escrito. También vamos a usar, esto es una jerga nuestra que vamos a usar esta regla para no confundir. Vamos a usar también manómetros. ¿Sí? Pero me van a decir, profe, pero vamos a usar el mismo instrumento para medir dos cosas. Uno está en la escala absoluta y para escala relativa. La diferencia está en que sí o sí, si yo mido cualquier presión en escala absoluta, tengo que poner manómetro absoluto. Absoluto. Esto tiene que estar sí o sí. Puede ser sensor, también manómetro o sensor, podemos poner acá, ¿sí? Sensor o manómetro absoluto. Siempre hay que poner la palabra absoluto, ¿sí? Para justamente que no se confunda el instrumento y yo piense que ese valor está medido desde este cero y resulta que está medido desde este. Cuando se dice manómetro y no se dice nada más, siempre se considera que es escala relativa. Si se dice manómetro absoluto, ya sé, estoy midiendo respecto del cero de los 50 kilómetros de altura, ¿sí? Del vacío absoluto, que es escala absoluta. ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo vamos a ir distinguiendo los instrumentos? ¿Qué mide cada uno? Bueno, entonces, la pregunta, ¿sí? Acá, que van a tener que responder, es manómetro absoluto. Bueno, después respondan bien ustedes, no pongan manómetro absoluto como hice yo. Respondan la pregunta. El instrumento que para medir el valor que les dé este resultado, ¿sí? Es a través de un manómetro absoluto. ¿Está claro hasta acá? ¿Preguntas? ¿Copiaron? ¿Sacaron? ¿Hicieron un print de pantalla? O sea que con el manómetro absoluto serían 120 milímetros de mercurio, pero pasado de unidad, porque sería de la escala absoluta, ¿o no? A ver, volvé. ¿Cómo? Que con el manómetro absoluto sería lo mismo, 120 milímetros de mercurio, pero sin sumarle los 107 kilopascales, ¿no? Sin sumarle los 107 kilopascales, Sí, pero pasado de unidad. Exactamente. Yo tengo que hacer la cuenta esta y ahí voy a tener la presión absoluta. Y lo que pregunta es, ese valor que vos estás midiendo como presión absoluta, ¿con qué instrumento lo podés medir? Eso es lo que está preguntando acá. ¿Qué instrumento utilizaría para qué? Para medir esta presión. La presión que vos vas a calcular, o la que vas a hacer la cuenta esta, eso, como es escala absoluta, ¿con qué instrumento lo vas a medir? Lo voy a medir con un manómetro absoluto, ¿sí? ¿Está bien? Si es manómetro solo y no dice más nada, se supone que ese valor está acá, en presiones relativas. Si dice absoluto, ya sé que está de este lado. ¿Está claro? Justamente hay que poner una palabra de más porque si no se confunde, ¿sí? Y la presión atmosférica, acuérdense que es siempre el instrumento este instrumento, acuérdense que se llamaba barómetro, ¿sí? Y ese, lo único que va a medir es la presión atmosférica. Barómetro. ¿Sí? Esa es la jerga que vamos a usar nosotros para saber qué instrumento mide qué parte, en qué escala, ¿sí? Manómetro acá, este vacío se lo llama con un vacuómetro, ¿sí? Que es el instrumento que estaba acá abajo. Vamos a ponerlo, vacuómetro. Ese es el instrumento que mide vacío, pero siempre mide en relativo, ¿sí? Ese instrumento lo uso en el taller de trabajo para ver si cierran bien las válvulas. El vacuómetro hace como un vacío. Exactamente. Es más, por ahí el que usan ustedes es un poquito manómetro y un poquito vacuómetro. Hay, en el caso de para ver la etapa de compresión o aspiración de los cilindros, hay uno que tiene como un pedacito de esta escala, digamos, tiene mitad de escala tipo manómetro y tipo de escala vacuómetro. Está un poquito partido. Sí, pero sí, exactamente. Claro, lo usamos enchufado al compresor, con aire se usa. Sí. Es más, muchas veces
se puede sacar la bujía y poner el manómetro o el vacuómetro, ¿sí? El instrumento ahí, y ver si en la carrera de compresión trabaja en esta zona, es decir, aumenta la presión, comprime más y aumenta más la presión de la atmósfera, y cuando corre el pistón para abajo, que aspira, si está haciendo un buen vacío, si ahí estaría funcionando como vacuómetro, ¿sí? Claro, no, nosotros lo usamos con las tapas de cilindro, a ver si cierran bien las válvulas. ¿Está bien? Sí, bueno, justamente, sí, también. Se puede ver varias cosas, ¿sí? Pero sí, exactamente. Sí. Si cierra la válvula, digamos, normalmente en un pistón lo que te puede perder es o por válvula o por el aro. Claro. Entonces, se puede, por eso, dependiendo de dónde lo pongas, podés analizar si el problema es cierre de válvula o el problema es aro, ¿sí? Claro, sí. Perfecto, exactamente. Bueno, entonces, dicho esto, no voy a... Hasta acá, hasta el ejercicio 3 lo pueden hacer. Lo único que les voy a decir es cómo usar la tablita que está acá para hacer el cambio de unidades, para pasar de una unidad a otra, ¿sí? Les voy a enseñar, les voy a hacer 2 ejemplos para que lo puedan usar, y ahí sí pueden hacer el ejercicio 1, 2 y 3 numéricamente. Hasta el 4 podrían hacer, porque el 4 es una copia idéntica de los que vine haciendo hasta ahora. Bueno, le voy a hacer un ejemplito, esperen que me vengo para acá. Voy a poner, vamos a poner acá, vamos a poner, esperen que voy a trabajar más con esto. Ejemplo de conversión de unidades de presión. Ahí está. Entonces vamos a hacer 2 de estos. Vamos a hacer, por ejemplo, a ver, vamos a pasar. Me parece que me queda más prolijo usándolo así. No, acá voy a hacer, voy a volver con esto. Vamos a hacer, no sé, vamos a poner algo. Déjeme pensar. Sí, vamos a poner 500. Uy, ya empezamos bien con el número. 572. Vamos a poner así, milímetros de mercurio, ¿sí? Supongamos que lo queremos pasar a, vamos a poner, aquí lo vamos a bajar. Vamos a poner a bar, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Quiero pasar este número, pero a la unidad bar. ¿Cómo hacemos? Usando la tablita esta, ¿sí? ¿Cómo hacemos usando esta tabla? Bueno, lo primero que hago, es poner y fijar una unidad de la unidad que yo tengo, es decir, en la unidad que yo estoy parado. Yo tengo el dato en milímetros de mercurio, entonces pongo 1 milímetro de mercurio. Es decir, estoy armando la regla de 3, ¿sí? Entonces, vengo a la tabla y me fijo, me paro en la fila que diga 1 milímetro de mercurio. Es decir, en la primera columna, me fijo acá, donde diga 1 milímetro de mercurio. Ahí está en el fondo, ¿sí? Está acá. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ¿a qué unidad lo quiero pasar? Lo quiero pasar a bares, ¿sí? A la unidad bar. Entonces ahora, en esta fila, me quedo en esta fila y voy pasando de columna en columna hasta que llego a la columna bar. Fíjense que acá este valor está en la columna bar, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo acá es que 1 milímetro de mercurio es igual a 0,001333 bares, ¿sí? Entonces vengo acá a mi regla de 3 y pongo 0,00133 y creo que me olvidé un 3, ¿no? No, está bien, son 3, está bien. Pensé que había uno más. Estos son bar o bares, ¿sí? Me pasa que entre el castellano y esto que está en inglés a veces es medio difícil. Pero bueno, acá tengo la regla de 3. Una cantidad de milímetros de mercurio equivale a esta cantidad en bares. Pero yo no tengo uno, tengo 572. Entonces, tengo que hacer 572 veces ese número, 0,001333. Es decir, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? Entonces tengo que hacer 572 por 0,00133, ¿sí?
Y esperen que le voy a hacer el coso acá. Le hago la cuenta. Obviamente, acá fíjense que el 572 y este número no le puse unidad, porque acá no tiene sentido poner unidad porque estoy haciendo la conversión, ¿sí? Entonces, 572 por 0, fíjense que acá es la coma, yo uso coma, pero acá uso el punto en la calculadora. Ojo con eso, ¿sí? 0,01333. ¿Qué valor me da? Bueno, yo acá tengo que leer esto como la coma, ¿sí? 0, entonces esto acá me da. Esto es igual, vamos a poner acá, a ver si me da 0,76,2, voy hasta ahí, y esto es bar, ¿sí? Poquito más de un 3/4 de bar, sería un poquito, 0,75 sería 3/4, así que un poquito más de 3/4 de bar. Entonces, esta presión, 572 milímetros de mercurio, equivale, esto sería equivalente, es lo mismo, ¿sí? Que 0,762 bares. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Se entendió cómo se usa? Le hago otro ejemplo más. Sí, profe. Se entendió, profe. Vine haciendo la de trabajar y para entrar a la clase y me había olvidado la llave de la BM, me la traje en el bolsillo. ¿De la qué? De la BM. Y justo la estaban haciendo bajar porque la habían comprado. Bueno, hagan una cosa. Yo paso a otra filmina ahora y hacemos uno más. Y ahí terminamos. Otro ejemplo, vamos a pasar a ver, déjeme ver con cuál número podemos trabajar. Vamos a trabajar con Pascal y vamos a trabajar con kilogramos. Vamos a trabajar con kilogramos, Pascal y kilogramos. O kilopascal y kilogramos, ahí está. Vamos a hacer así. Vamos a poner 354 kilopascales. Lo vamos a pasar a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Bueno. Detalle, acá pongo la flechita porque puedo dibujar y es fácil. Acá pongo la F esta que está acá, ¿sí? Porque es mucho más lío poner una flecha ahí. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos antes. Mi unidad, ¿en qué número? El número que yo tengo está en la unidad kilopascales. Entonces voy a buscar cuánto vale 1 kilopascal en la primera columna de la tabla. Me vengo a la primera columna de la tabla. Esperen que voy a sacar todo esto, así dibujo otra vez todo de nuevo. Primera columna, está primera fila, ahí ya lo encontré. Y yo lo quiero pasar a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces me empiezo a correr acá hasta que llego aquí a la columna de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Ojo que hay kilogramos sobre centímetro y sobre metro. Guarda. Entonces acá me está diciendo que 1 kilopascal equivale a este número, ¿sí? Es igual, equivale a 0,01019 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, este gramo acá quedó desproporcionado ahí. Ahí está más o menos, un garabato ahí. Listo, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Después repásenlo, cuando se lo copian ustedes, pónganselo bien. Bueno, listo. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es pasar 354 kilopascales. ¿Sí? Bueno, lo que voy a tener que hacer es multiplicar. Es lo mismo. Si 1 kilopascal es esto, 354 van a ser 354 veces este número. Entonces hago 354 por 0,1019. Acá no pongo unidades, ¿sí? Cuando hago la cuenta acá no lo pongo. Y esto me va a dar, vamos a ir acá, 354 por 0,01019. Esto me va a quedar 3,607
kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo se usa? Sí, profe. Bueno, capturen pantalla o cópienlo, terminen de copiar, quien por ahí lo está copiando. Y bueno, tienen para hacer los números, ¿sí? Usando la tabla o algún conversor, pero los conversores se lo aprenden ustedes a usarlo, ¿sí? Para hacer el ejercicio 3, lo resuelven numéricamente, respondan bien la pregunta, no pongan esto así. Y el ejercicio 2 también lo pasan todo numéricamente y el ejercicio 1 también lo resuelven todo numéricamente, ¿sí? Dale, profe. Y hasta podrían intentar hacer el 4 porque es todo lo mismo esto, no hay diferencia. Con el otro hay algunos detallecitos, pero ya lo vamos a ir viendo. Solo Bueno, hasta el 4, profe. hasta el 4 lo podrían hacer porque no hay cosas diferentes a lo que yo expliqué hasta ahora. Ok, listo. Bueno, profe. Por el día de hoy terminamos acá. Esperen que No, profe. nos vemos. Vamos, Ya profe. le pasé lista, así que ya está, listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Profe, ¿me Chao, escucha? profe. Sí, te escucho.